Que prendiéramos la cámara, dijo. Así es, parece que todavía están dormidos, los estoy esperando. Hola, maestra, buena tarde. Hola, hola. Vamos a esperar a los demás. Ok, todavía faltan muchos de encender su cámara. Ok, bueno, para no atrasarnos tanto, el motivo o el aviso es el siguiente. Se les había hecho la invitación, les había hecho llegar el mensaje y los carteles de del evento que va a haber ya creo es 15, 16 o 14 y 15 de noviembre acerca del Congreso de Soldadura. ¿Sale? Es necesario, no sé, no sé qué tan correcto sea decirlo, pero es obligatorio que se inscriban a este congreso. ¿Sale? Se supone que se van a dar todas las como facilidades o las opciones o no sé, comodidades para que asistan a este congreso. Entonces es necesario que se inscriban ya más tardar mañana. De los que están aquí en esta clase, ¿quiénes se han inscrito? Levanten la mano. Jorge, ok. Van 4, 6. Nada más, sí, chicos, ¿y los demás? ¿Por qué no se han Maestra, inscrito? Mande. a mí, si yo no tengo el link o cómo solicitar el ingreso, ¿usted tendrá cómo para poder hacer la inscripción? Sí, de hecho, bueno, así como que los que están al frente de esto es la maestra Nereida Alcántar Mondragón. Con ella se pueden dirigir. Vale, ahorita les paso aquí por el chat el nombre de la maestra o con el doctor Francisco Reyes. No sé con cuál se puedan o se acomoden para dirigirse. Con ellos dos hagan o soliciten más información. ¿Qué días, ¿Dónde? qué días son este congreso? Voy. El cartel que nos mandó dice que es del 15 al 19, maestra. Y de hecho, la aplicación que quería platicar con usted Ajá. es respecto a eso, porque dice que es de 4 de la tarde a 8 y le había mandado un mensajito que yo tengo clase de 5 a 7. Platicando con la maestra Nereida, me dijo que no iban a grabar las clases, las sesiones, y yo estoy tomando inglés por parte de Ternium, entonces vamos 2 niveles por semestre y la próxima semana es la última de mi nivel, entonces no puedo faltar a inglés y me habían dado la solución de que estuviera en un dispositivo en inglés y la otra en otra, pero pues
realmente no me conviene porque pues no voy a aprender ni una ni otra cosa. Y le quería preguntar, ¿quién lo hace obligatorio y cuáles son las consecuencias de no tomarlo? Por ejemplo, en mi caso, que a mí se me complica y mis demás compañeros de inglés, pues estamos en la misma situación porque la mayoría somos de materiales y entonces sí, pues la verdad no la vemos complicada, además de que yo los días miércoles ya tomo otra y es de 6 a 8, entonces se me empalma con muchas cosas. Ajá. Sí, pues realmente son indicaciones tanto del subdirector académico, que es se me fue el nombre, el maestro Fabián, no recuerdo su apellido, y pues el jefe del departamento, del doctor Francisco. O sea que sí se necesita que haya pues alumnos que se inscriban, pues para que esto de alguna manera se vaya viendo fortalecido por ustedes, que son realmente los que componen o hacen estos congresos. Entonces, así como tal, como consecuencias, pues no les puedo decir los voy a reprobar en la materia, o sea, porque realmente no es así. Pero es lo ideal, es lo mejor que se inscriban. Te digo pues que son indicaciones de superiores. Entonces, estamos nosotros ahora sí como docentes pues siguiendo las indicaciones. No nos podemos así como tal amenazar de que los vamos a reprobar o nos vemos el próximo semestre, no. O sea, bueno, en mi caso no es así. Ok, maestra. Gracias. Sí, y pues ahora sí que si se les complica, no sé, tal vez alguna forma de respaldarse. No sé si les puedan dar como un justificante ustedes de inglés, que están tomando clases de tal a tal hora y creo que esa es una forma pues de respaldar su decisión. Ok, gracias. ¿Sí? Sí. Sí, porque sí, realmente sí entiendo pues tu punto, o sea, sí te puedes tener en los dos dispositivos, pero pues no tiene caso, o sea, ahora sí que un ojo al gato y otro al garabato y que al final no vas a estar en ningún lado, así que no. Pero sí que Sí. vayan viendo. Ok, Brian, ¿quieres comentar algo? No me dice que dijo que levantáramos la mano los que estábamos inscritos. Ah, ok, sí, pero bueno, nada más me aparecías tú, como que los demás ya. No, ok, gracias. Bueno, chicos, entonces era todo, ¿sale? Que por favor sigan indicaciones, que sí se inscriban los que sí pueden, que no tengan inconvenientes para no entrar en conflictos aquí con la academia, ¿sale? Y bueno, ya dejando a un lado eso, pueden apagar su cámara. Me dio gusto verlos, que están bien, sanos, peinados, que no están Profe, comiendo. Mande. ya ve que esta semana es lo de CONAC, Ajá. Monterrey. Me comenta Janet Viviana que si puede grabar, por favor. Ok, de acuerdo. Gracias. Muy bien, entonces, ¿en qué nos quedamos, chicos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién dice yo? ¿En qué nos quedamos? Hicimos el cuestionario de difracción de rayos X, maestra. Ok, el cuestionario.
De acuerdo, entonces vamos a comenzar. Maestra, Bien, mande. y bien había dicho que íbamos a revisar el problema que había dejado de tarea. Ok, esa... Vamos a avanzar en esto y más adelante lo vemos, ¿sale? Que sí me interesa, ahora sí que nos agarró lo que fue las suspensiones, entonces vamos atrasados. Igual, en caso de, para no atrasarnos aún más, podría subir un video ahí con una breve explicación del problema. ¿Sale? Muy bien, chicos, entonces vamos a ver el cuestionario. Pregunta 1. Está Carlos, Maximiliano. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, a ver, la pregunta 1 decía, describe los dos procesos por los cuales se lleva a cabo la interacción de los rayos X con la materia. ¿Qué fue lo que pusieron? Espérame tantito que estoy buscando mi libreta. Ya Aquí. después ya pasaron 15 minutos. No, ya lo tengo, maestra, es que se me perdió. Nosotros pusimos que ocurre mediante dos procesos. El primer proceso es que algunos fotones del haz incidente son desviados sin pérdida de energía, constituyen a la radiación dispersiones exactamente con la misma que la radiación incidente. Es la que origina el fenómeno de difracción. Y la otra, los fotones pueden sufrir una serie de cambios, de choques inelásticos al iniciar sobre un blanco y su energía incrementa la T de la muestra da lugar al fenómeno de fluorescencia. De acuerdo, gracias. Entonces, dependiendo, ahora sí que de la interacción de la materia, como comentaba su compañero, la respuesta es correcta. Podemos entonces tener fotones que no van a tener pérdida de energía, lo cual de esta manera nos va a estar originando el fenómeno de difracción. Y en el segundo caso o el segundo tipo de interacción, bueno, puede producir lo que es un incremento de la temperatura en la muestra y va a ocurrir lo que es el fenómeno de fluorescencia, ¿sale? Entonces podemos, a través de la interacción de los rayos X con la materia, podemos tener el fenómeno de difracción o el fenómeno de fluorescencia, que este último va a estar incrementando la temperatura de la muestra. ¿De acuerdo? Para que todos vayan checando que tengan la misma respuesta. Gracias, Carlos. A ver, Denise. Siguiente pregunta dice, ¿qué es un rayo difractado? Sí, nosotros, o bueno, en mi equipo pusimos que un rayo difractado es un rayo compuesto de un gran número de rayos dispersados que se refuerzan mutuamente. La difracción es, por tanto, esencialmente un fenómeno de dispersión. De acuerdo, gracias. Entonces, así como dijo su compañera Denise, un rayo difractado es un rayo compuesto por un gran número de rayos dispersados, ¿sale? Estos se van a estar reforzando mutuamente para obtener lo que es una buena energía y por lo tanto, pues, información de lo que es nuestro material, ¿sale? Aquí tenemos lo que son los haces incidentes y los haces difractados, ambos con el mismo ángulo, y bueno, podemos con esto pues estar encontrando lo que es la distancia interplanar, que en este caso es denominada con DHKL, ¿sale? La distancia interplanar. Siguiente pregunta, número 3, Josué.
Dice la 3, ¿qué son las líneas características? Sí, es la número 3, ¿verdad? Sí. Dice, son picos estrechos y agudos a ciertas longitudes de onda superpuestas sobre el espectro, que se generan dependiendo del metal utilizado. Al pico más intenso se le asigna un valor de 100 y el resto se reescala respecto a este. De acuerdo. Entonces, estas líneas características van a ser especiales para cada uno de los materiales, ¿sale? O sea, como dijo su compañero Josué, se va a estar haciendo un ajuste con respecto a la de mayor intensidad y así se va a ir haciendo el corrimiento. Recuerden que las líneas características, bueno, las vamos a estar obteniendo por medio de lo que es la interacción de los rayos X con la materia. Ya veíamos lo que era el modelo de Bohr, si recuerdan lo que era la configuración electrónica de KLMN, dependiendo de los niveles energéticos, y en donde se decía que lo que son las líneas K son las más energéticas, por lo tanto son las que son más utilizadas en difracción de rayos X. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, también de lo que era K alfa 1, K alfa 2, ya lo habíamos comentado en clases pasadas, en donde, bueno, se le denominaba de esa manera dependiendo de dónde era que provenía el electrón que iba a estar ocupando el hueco en la capa K, ¿de acuerdo? Estas son algunas de las longitudes de onda de las líneas características K alfa 1, K alfa 2 o K beta 1. Pues ahora sí que son aproximaciones o valores de las longitudes de onda, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. De acuerdo, perfecto. Siguiente pregunta, número 4, Jennifer, por favor. Dice, ¿cuáles son las variables que caracterizan las diferentes técnicas de rayos X? Sí me preguntó a mí, ¿verdad? Sí, Ok, pusimos que la difracción de rayos X requiere de la muestra que se investiga y un detector para recoger los rayos X difractados. Las variables que caracterizan las diferentes técnicas de rayos X son la radiación monocromática o de longitud de onda variable. También la muestra, ya sea un monocristal o polvo o pieza sólida. Y también un detector, que es un contador o película fotográfica. de acuerdo, perfecto. Entonces, dentro de lo que son las técnicas de rayos X o el uso de la técnica de rayos X, podemos tener diferentes variables, ¿sale? Dentro, digamos, del primer grupo corresponde a lo que es la radiación. Vamos a encerrarla, no, porque ya no. A ver, con respecto a lo que es radiación, que puede ser monocromática o de longitud variable, podemos tener otra variable con respecto a la muestra, ya sea que se esté trabajando con un monocristal, polvo o lo que es una pieza sólida. Y otro aspecto con respecto a los detectores. ¿Sale? Estos detectores pueden ser a través de contadores o de películas fotográficas. De acuerdo, dentro de estas variables podemos tener aún más, digamos, variantes dentro de cada una, si el detector se está moviendo o si la muestra es fija
o también está en movimiento para hacer la detección de de la información de la estructura cristalina o de las fases presentes, ¿sale? O de lo que se quiere estar estudiando. Estos son algunos otros métodos, y aquí con su nombre, con respecto a las variables que utilizan dichos métodos. Por ejemplo, si tenemos la longitud de onda fija, pues, y se está trabajando con un monocristal y el detector es de película, podemos estar trabajando con el método del Laue, rotación, del de Heisenberg o precesión. Más adelante vamos a estar hablando las características de cada uno de estos tipos de métodos, ¿sale? Pero en sí, las variables que podemos tener, regresando a la pregunta, en lo que es una técnica de rayos X son estas tres, con respecto a la radiación, con respecto a la muestra y con respecto al detector. ¿De acuerdo? ¿Les queda claro? Sí, espero que sí. Muy bien. Sí, maestra. Siguiente pregunta. Bueno, era, si no me fallan los cálculos, era dibujar y describir un generador convencional, ¿verdad? Entonces, en ese documento que les pasé aparecía lo que era este generador convencional, donde teníamos o consta de lo que es un cátodo, un elemento que puede ser lo que es cobre, que nos va a estar generando lo que son los electrones. Estos van a chocar contra lo que es nuestra muestra y vamos a poder así, bueno, generar lo que es difracción, que van a ser detectados a través de lo que son las ventanas de berilio y los detectores necesarios para hacer esa captación de energía, dependiendo ahora sí de los contadores o de los detectores, como aparecía en la pregunta anterior, ¿sale? Recuerden que también se maneja lo que es un sistema de refrigeración con agua para evitar que se funda o se sobrecaliente lo que es nuestra muestra o todo lo que es el sistema, ¿sale? Y no se vea afectado. Ok, siguiente pregunta. Pregunta 6. Decía, ¿qué decía la pregunta 6? ¿En qué se basan los diferentes tipos de detectores? A ver, ¿está Grecia? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, pregunta 6. ¿En qué se basan los diferentes tipos de muestras? Perdón, de Pues sí, detectores. todos se basan en la capacidad de los rayos X para ionizar átomos, de un gas o de un sólido. De acuerdo, entonces esa era la respuesta. Sale este pequeño rengloncito. Se basan en la capacidad de los rayos X. Dentro de los diferentes detectores o de los detectores que podemos utilizar en la técnica de rayos X, podemos tener los contadores proporcionales, los detectores de centello, los detectores semiconductores y los detectores PSD. ¿Sale? Cada uno tiene sus características. Estos se los van a llevar de tarea, lo tengan ahí, buscar acerca, si mal no recuerdo, creo que también venían en el documento y si no, bueno, les va a tocar investigar acerca de estos 4 tipos de detectores y el día de mañana los vamos a estar comentando, ¿de acuerdo? Ok. Ok, Brian, siguiente pregunta. Pregunta 7. ¿Cuáles son las características de la muestra y portamuestras utilizados en rayos X? ¿Sí era esa la pregunta 7? Sí, Sí, creo que ¿verdad? sí. Sí, yo tengo, la muestra se mantiene en posición horizontal y se rota para minimizar los efectos de orientación preferente y favorecer la orientación de los cristales al azar. El portamuestras convencional tiene una profundidad de 1 milímetro y es adecuado para muestras de gramos. El porta de bajo fondo es un cristal de silicio con una cavidad de 50 micras para pequeñas cantidades de muestra.
Y el porta de retrocarga permite minimizar los efectos de orientación preferente. También es posible el uso de capilares que permiten trabajar en transmisión. De acuerdo, gracias. Entonces podemos tener lo que son muestras que se mantienen en posición horizontal y se pueden estar rotando, como dijo su compañero, para evitar lo que es la orientación preferente. Y bueno, dependiendo ahora sí que de las dimensiones o del tipo de material con el que se esté trabajando, pues existen también portamuestras, ¿sale? Podemos tener portamuestras que tienen una profundidad de 1 milímetro o que tengan cavidad de 50 micras, ¿sale? Dependiendo si estamos o si se está trabajando con polvos o con piezas sólidas, pues ahora sí que se puede encontrar portamuestras que se adapten, o más bien nuestra muestra se tiene que adaptar al tipo de portamuestras con el que cuenta el equipo para poder así realizar lo que es nuestro análisis, ¿sale? Entonces hay que tener presente o contemplar, digamos, dimensiones para hacer difracción de rayos X y también el tipo de equipo o modelo que se está empleando para ver lo que es la capacidad del portamuestras, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que es, bueno, en este caso de las características de la muestra, como les comentaba, podemos tener en polvo, pues ahora sí que realmente no tiene mucho, ¿cómo decirlo? No tiene que ser muy, o no es muy estricto lo que es el control o la preparación. O sea, simplemente si ustedes están trabajando con, no sé, una aleación en polvo, tiene que tener las características que ustedes están trabajando para poder analizar rayos X o meterla a rayos X. Con respecto a lo que son muestras sólidas, hablándonos o refiriéndose a lo que es metal, nuestra pieza tiene que estar en término espejo, ¿sale? Para que pueda hacer bien lo que es el análisis o la difracción de los rayos X o de los haces de electrones, que no haya ninguna interferencia. Entonces, en este caso, al utilizar rayos X, tendríamos que hacer nuevamente una preparación metalográfica, ¿de acuerdo? Hasta el pulido o el término espejo, como lo acostumbramos decir. Muy bien, siguiente pregunta, pregunta 8, está... ¿Quién será? ¿Está Jorge? Jorge Nefi. Jorge Tapia. Sí. Dispositivos son ventana de divergencia, ventana de dispersión, ventana Soler, monocromador secundario. Ok, esos dispositivos que nos proporcionan. La función de ventana de divergencia, bueno, pues primero se coloca en el camino de las incidente antes de la muestra, y lo que hace es disminuir el background a costa de disminuir la intensidad de los haces difractados. ¿Le sigo con los demás? Por favor. La ventana de dispersión, esta se coloca inmediatamente después de la muestra. La ventana Solar son un conjunto de finas placas metálicas paralelas al círculo del difractómetro y eliminan una gran porción de rayos inclinados respecto al plano del círculo del difractómetro. Y por último, el monocromador secundario es el más usado, es de grafito.
y es un cristal orientado de manera que la difracción se produce únicamente para una longitud de onda determinada. De acuerdo, gracias. Entonces, todos estos dispositivos nos van a ayudar a obtener lo que es una buena resolución. Con respecto a la buena resolución, nos estamos refiriendo a la eliminación de ruido o información que no es parte de nuestro material. ¿Sale? Más adelante, ya que terminamos de comentar este cuestionario, les voy a mostrar o cómo se refiere, cómo podemos darnos cuenta de qué es ruido o no. ¿Sale? Gracias, Jorge. Bueno, esto es lo que son los dispositivos. Creo que viene en el documento, en donde se encuentran colocados, y pues este es lo que es el sistema de difracción de rayos X. ¿Sale? En lo que es en la parte aquí donde tengo el cursor, se estaría colocando la muestra a analizar. Siguiente pregunta. ¿Está Frida? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, siguiente pregunta es la 9. ¿Cuáles son los datos más importantes obtenidos de un difractograma? Nosotros en mi equipo pusimos la posición de los picos expresada en valores de delta, 2 delta y así. La intensidad de pico, que se puede tomar como alturas de pico o sus áreas, y el perfil de pico, que es la forma de estos. De acuerdo, gracias. Entonces, de forma general, esos son los datos más importantes de un difractograma, ¿sale? Digamos a simple vista. Recuerden que nuestros difractogramas van a estar dados en el eje Y con respecto, se va a estar refiriendo a lo que es la intensidad, y en el eje X la posición 2 teta o teta, ¿sale? Entonces, dentro de los datos más importantes vamos a estar viendo lo que son los perfiles de picos o el perfil de los picos, lo que es la intensidad de los picos y la posición de estos, ¿sale? O sea, la posición en qué posición 2 teta o en qué punto del eje X se va a estar ubicando ese pico. Y bueno, para complementar un poco más lo que es esa información, con respecto a la posición de los picos, bueno, como les comenté, es en teta o 2 teta, que es el eje X, y o lo que es la posición de los picos, nos va a estar dando información acerca del sistema cristalino y los parámetros de red. Con respecto a la intensidad de los picos, aquí intervienen lo que son diferentes tipos de factores, como es el factor de polarización, el factor de estructura, el factor de Lorentz o el factor de temperatura. Con respecto al perfil de pico, en este interviene lo que es la anchura y la forma, o sea, qué tan ancho, si está muy, ¿cómo decirlo? Muy redondeado, o si está muy puntiagudo, vamos a decirlo, pues todo eso nos va a estar dando acerca de la información del tamaño de cristales y si tenemos tensiones o microtensiones en nuestro material. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Creo que era la última pregunta, ¿verdad? Sí, era 9. Ok, también de tarea, chicos, van a buscar acerca de el factor de polarización, factor de Lorentz y el factor de temperatura. A ver, esperen, déjenme checar. Si esa era la tarea que tenía pensada, nos voy a estar poniendo otra. Sí, investiguen acerca de esos factores, ¿sale? También, y el día de mañana lo vamos a estar comentando.
Ok. Y bueno, regresando a los métodos de difracción de rayos X, les comentaba que estos varían dependiendo del tipo de radiación que utilizan, el tipo de muestra que se utiliza también o que es aplicado para este tipo de método, el detector y qué información nos va a estar dando este tipo de método. Por ejemplo, con respecto al método del agua, la radiación es policromática, ¿sale? Vamos a tener diferentes longitudes de onda para este método. La muestra generalmente se utiliza lo que es un tipo monocristal. En el caso del detector se va a estar utilizando o se emplea lo que es una película fotográfica y con este tipo de método o con este método vamos a estar teniendo lo que es simetría cristalina. Sale esta información con respecto a la simetría. Tenemos así diferentes tipos de métodos como pueden ver en la pantalla. Con respecto al método de polvo, nuevamente, bueno, en este caso, perdón, la radiación es monocromática. El tipo de muestra es polvo. El tipo de detector es un contador electrónico. Y en este caso, la información obtenida es los parámetros cristalinos, intensidades difractadas, por lo tanto estaríamos haciendo con esta información análisis cuantitativo de fases cristalinas, ¿sale? Entonces, si se fijan, dependiendo de estas características de radiación, muestra y detector, pues vamos a estar obteniendo diferente tipo de información cristalina, perdón, de información obtenida. Todo esto para saber cuál elegir o cuál utilizar, pues va a ser dependiendo de las necesidades o de lo que se quiera estudiar o encontrar en el material trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, todos son los parámetros cristalinos en todos los métodos y, bueno, depende de la tipo de características del sistema o de la muestra. Aquí vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de esos métodos. Con respecto al método del agua, en este caso utiliza lo que es un haz policromático. Se va a hacer incidir sobre un cristal fijo. En este caso aquí tenemos la imagen. Estamos haciendo incidir lo que son los haces de electrones sobre nuestra muestra y lo que es, digamos, el detector. Habíamos visto que era una película fotográfica. En este caso es esta comando. ¿Sale? En este caso se puede tener dos variantes dependiendo de lo que es la posición del cristal y de la pantalla que nos va a estar permitiendo obtener la información o donde se va a ver reflejada la información. Por ejemplo, con respecto a la imagen del lado izquierdo tenemos una geometría que va a ser de tipo de transmisión, en donde aquí en este caso va a ser incidir lo que son los haces de electrones sobre nuestra muestra y se va a estar, digamos, plasmando esa información en la película fotográfica directamente. En el caso del lado de la imagen del lado derecho, tenemos una geometría de tipo reflexión, en donde se va a estar haciendo incidir los haces de electrones y la información, digamos que va a ser como de retroceso, así como si fuera de rebote. Sale y se va a estar
obteniendo la información nuevamente en esa placa fotográfica, pero ya teniendo como ese tipo de comportamiento, les digo así como tipo de rebote o como dice aquí de reflexión de la información cristalográfica del material. En este caso o para este tipo de método hay una desventaja que es el desconocimiento de la longitud de onda de los rayos X que difractan para dar un determinado punto en el diagrama o en el difractograma que se va a estar obteniendo. O sea, le digamos que ese es el inconveniente si se quisiera conocer el valor de la longitud de onda. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no, chicos? Sí, maestra. Ok, el otro método u otro método de rayos X es el método de Heisenberg. En este caso, también es una pantalla, como lo pueden ver aquí en esta imagen, es una pantalla, digamos, cilíndrica. La pieza se encuentra en el centro de esta pantalla y en este caso se tiene lo que es o se cuenta con un dispositivo mecánico que permite desplazar lo que es esta película cilíndrica para poder, en lo que se va haciendo o se va incidiendo lo que son los rayos X, se va obteniendo la información. En este caso sería algo así. Tenemos en nuestro centro lo que es nuestra pieza, se hacen incidir lo que son haces de electrones. Entonces, al ir girando lo que es esa pantalla, pues se va a ir obteniendo, se van a ir reflejando, o vamos a decirlo, pintando los puntitos o todo lo que es la información atómica o cristalina de nuestro material, ¿de acuerdo? Entonces estarían apuntando. ¿Recuerdan la proyección estereográfica que vieron en física del estado sólido? ¿Sí recuerdan o no recuerdan qué es la proyección estereográfica? Algo así. ¿Cómo que algo así? ¿No Pues sí. recuerdan? Sí, más o menos es como la proyección de un objeto en diferentes ángulos, ¿no? Ajá, de planos cristalinos, que era así como un globo terráqueo y que tenían muchas líneas. Y bueno, se les Maestra, pedía, mande. es que ya recordé, pero me parece que ese tema lo vimos solo como un trabajo de investigación, pero no como tal nos lo explicaron bien. Ok. Bueno, hagan de cuenta que esa proyección estereográfica es así, un círculo. Y estaba, bueno, les digo así como el globo terráqueo. O sea, tenían longitudes y latitudes. Y en ese globo o en esa proyección estereográfica podían ubicar los planos cristalinos. Entonces, en este caso, esa proyección estereográfica se apoya mucho a lo que es esto de difracción de rayos X, ¿sale? O sea, nos está dando información cristalográfica del material. Por eso les decía que lo que era esa materia ahí estaban muy relacionadas o van muy de la mano. Ustedes, digamos, vieron bases teóricas y ahorita ya las están viendo ya aplicadas a lo que son las técnicas para un estudio de XY material, ¿sale? Entonces, de esa forma, digamos así como es que se va a estar obteniendo información del material, haciendo incidir los haces de electrones en la pieza o en el cristal y haciendo rotar esa película. De tal manera, bueno, aquí como marcan o nombran aquí lo que son manchas de difracción y
esta es la película, digamos, extendida o ya desdoblada de este cilindrito que teníamos acá, ¿sale? Existe otro método que en este caso se llama el método de precesión. En este caso, tanto lo que es el cristal como lo que es la película se mueven conjuntamente. En este caso, bueno, mencionan que es un giro completo o complejo con la finalidad de compensar distorsiones que se producían en el método pasado, es decir, en el método de Heisenberg. Sale en este caso, tanto la película como el cristal o la muestra a analizar se van a estar moviendo y nuevamente vamos a estar obteniendo en lo que es la película fotográfica información cristalográfica. De esta manera, así manchas o puntos, información del sistema o del tipo de estructura cristalina o de lo que se quisiera analizar en ese momento. Con respecto al método de polvo cristalino, que podemos decir que es uno de los que se utilizan más, en este caso es digamos que el mismo diseño que les mostraba con respecto a los dispositivos que nos permitían obtener una buena resolución o una mejor resolución de la información de rayos X. En este caso tenemos lo que es la película fotográfica que va a estar colocada en la parte superior. Tenemos lo que es la muestra que va a estar colocada en el centro de esa cámara y bueno, vamos a estar haciendo incidir lo que son rayos X de tal manera que se van a ver, se van a difractar obteniendo la información en la película. Nuevamente, como en casos pasados, así puntos que nos van a estar dando información de lo que es la estructura cristalina. En este caso podemos hacer una cuantificación de fases, conocer el sistema cristalino y bueno, ver de manera cualitativa y cuantitativa las fases o lo que se estuviera buscando en esa muestra. Y bueno, ahora para concretar ya vimos lo que son algunos métodos, las variaciones, cómo podemos, las variables que entran en juego de todo lo que es esto de rayos X. Y bueno, ¿para qué podemos aplicar esta técnica? Bueno, primeramente se puede hacer lo que es una identificación de fases. Sale con respecto a su posición 2θ y respecto al plano o a la familia de planos que está interviniendo o está favoreciendo esa aparición de picos. Se puede hacer también lo que es o un estudio de la medida de tensiones o microtensiones en caso de que el material haya sido deformado o haya sido sometido a un proceso mecánico que haya modificado su microestructura. Se puede hacer también una medida de tensiones, hacer un análisis cuantitativo, es decir, cuánto se tiene de cada una de las fases presentes. Se puede también hacer una determinación de diagramas de fase. En este caso, para la determinación de diagramas de fase es necesario hacer un análisis con un detector de temperatura. A ver, chicos, ¿alguien tiene abierto su micrófono? No, mi papá llegaba borracho. Pero aún así, él a las 6 de la mañana ya estaba levantado para irse al rancho. Chicos, ¿alguien tiene su micrófono abierto? No veo quién. Ok, gracias.
Ok, entonces, regresando aquí al tema, veíamos que para la determinación de diagramas de fase, en este caso es necesario llevar a cabo los ensayos o las pruebas variando temperaturas, ¿sale? Variando las temperaturas podemos determinar las modificaciones o los cambios de intensidades o la aparición de picos que no se tenían en X o Y temperatura y así ir formando los diagramas de fase. Se puede también determinar lo que son las estructuras cristalinas, es decir, si corresponde al sistema cúbico, al sistema hexagonal, si es dentro del sistema cúbico, pues las variantes que tenemos, si es FCCC o BCC, entonces ahí podemos hacer la determinación de estructuras cristalinas y también hacer lo que es un estudio de texturas, ¿sale? O sea, de qué manera están orientados los granos que tenemos en nuestro material. Entonces, realmente esta técnica nos abre mucho el panorama del material que estamos trabajando. Si nosotros realizamos un ensayo mecánico o un procesamiento complejo desde lo que es laminación, tratamiento térmico y no sé, algunos ensayos mecánicos, podemos hacer todo ese seguimiento a través de difracción de rayos X y determinar los cambios microestructurales del material. ¿Duda, chicos? ¿Dudas, preguntas? A mí no me quedó claro lo último que mencionó sobre ayer, algo sobre la textura, el estudio de textura. ¿Para qué? El estudio de textura, al hablar de textura nos referimos a la orientación que tienen los granos dentro de nuestro material. Sale nosotros, por ejemplo, si tenemos diferentes fases en nuestro material, hablando de un acero, podemos identificar la textura. La textura, al estudiarla, podemos decir es que se deformó preferencialmente, no sé, los granos X que los granos Y. O sea, hay un estudio complejo con respecto a lo que es la textura para entender el comportamiento del material. Esto se puede ver aparte de lo que es difracción de rayos X. Hay técnicas como la que es EBSD, que esa ya al final se las voy a comentar, se las voy a platicar, que también nos dice la orientación o la textura de nuestro material y ver o relacionarlo con su comportamiento o sus propiedades mecánicas. O también, debido a la textura que tiene, podemos hacer identificación de fases. ¿Sale? O sea, es así como... no tengo aquí una imagen. A ver, déjame verlo si la encuentro rápido aquí. Mira, aquí acabo de encontrar un artículo rápido. La verdad no lo he leído. ¿Dónde está la pantalla? Acá está. Miren, en este caso, aquí sí ven mi pantalla, ¿verdad?
Sí, maestra. Menciona, bueno, el título dice relación entre textura y propiedades mecánicas. ¿Sale? En este caso están trabajando lo que es una serie inoxidable dúplex. Aquí hacen un poco de introducción, la manera en que fue lo que es la metodología y empiezan a ver acerca de lo que es la microestructura. ¿Sale? En este caso es microscopía óptica, que podemos ver los granos austeníticos. Y aquí esta técnica que era la que les comentaba nos dice la orientación preferencial o la orientación en la que se encuentran los granos. Sale dependiendo de su coloración. O sea, mismo material se puede meter o someter a esta técnica. Y si te fijas, cada grano tiene un color. Ese color nos está dando la orientación en la que se encuentra ese grano. ¿Sale? O sea, aquí ya estás viendo grano por grano de qué manera está orientado. Esa orientación es la textura. ¿Sí? Y al estar orientados de X o Y manera, pues nos está dando diferentes propiedades mecánicas en nuestro material. Si quieren, se los comparto. Realmente les digo todas, o se van a dar cuenta al final de la materia, que todas las técnicas que podemos o que se pueden utilizar para caracterizar un material, pues trabajan en conjunto, ¿sale? Por ejemplo, si ustedes quieren caracterizar lo que es un acero o un material no ferroso, pues aparte de lo que es la microscopía óptica, pueden utilizar difracción de rayos X o microscopía electrónica de barrido o alguna otra técnica un tanto más compleja para poder tener conclusiones más concretas de lo que se está obteniendo, ¿sale? O que no es tan clara en una técnica, pero lo puedes clarificar en la otra, entonces ya son como complemento, ¿sí? No sé si me expliqué o los confundí más. Sí, comprendí. Gracias. ¿Sí? Ok, de acuerdo. Muy bien, chicos, entonces, ¿se llevan eso de tarea? Voy a detener la grabación y voy a hacer pase de lista rápidamente. ¿Sale? ¿Se encuentra Grecia? ¿Sí? ¿Abraham? ¿Erandi? Presente. ¿Jesús? Presente. ¿Eduardo? ¿Marina? Presente. ¿Rafael? Presente. ¿Luis Eduardo? Presente. ¿Santiago? Presente. ¿Brian? Presente. Jorge? ¿Nefi? Presente. ¿Sonia? Presente. ¿Carla? ¿Viviana? ¿Jennifer? Presente. ¿Andrés? Presente. ¿María Fernanda? ¿Josué? Presente, maestra. ¿Frida? Presente. ¿Jimena? Presente. ¿Rodolfo? Presente. ¿Janet? Guaconac. Ok, gracias. ¿Julián? ¿Alma? Presente. ¿Gabriel? Presente. ¿Jorge Tapia? Presente. ¿Denise? Presente. Y Carlos Maximiliano. Presente, maestro. Ok, chicos, muy bien. Entonces nos estamos
viendo el día de mañana. Sale, que tenga bonita tarde, se cuidan. Igualmente, maestra, que esté bien. Nos vemos, maestra, gracias. A Sale, maestra, qué ustedes, bueno. que no olviden inscribirse al curso, bueno, al congreso, por favor. Sí, maestra, Maestra. gracias, buena tarde. Sí, Torre Sierra también fue a lo de Monterrey.